Bueno, una vez más estamos aquí en nuestro programa Derecho de Réplica con el doctor Félix Cedillo. La verdad es que estamos muy contentos porque vamos a tocar un tema sensible, un tema importante, doctor, y creo que además un tema muy importante que queremos tratar es, pues, saber por qué en este momento tan complicado, en este momento, un cardiólogo toma la decisión, de apoyar, porque sabemos que en tu causa, más allá de tu trabajo médico, has tomado la bandera de poder apoyar con respiradores, con varias cosas, que lo vamos a ir tomando más adelante, pero bienvenido, doctor, bienvenido. Gracias. A este programa. Gracias por abrirnos las puertas de tu consultorio para que podamos hacer esta entrevista. Y bueno, pues nos gustaría un poquito conocer quién es el doctor Félix Cedillo. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a su programa y tener el honor de poder platicar un momento con su audiencia. Es para mí un honor. ¿Quién es Félix Cedillo? Soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy de la generación 1983-1989. Posteriormente hice mi posgrado en medicina interna y esa es la razón por la cual tenemos conocimiento sobre el manejo de enfermedades infectocontagiosas. La medicina en general la podemos dividir, después de terminar la carrera de médico general, en dos grandes ramas. Antes estaban muy bien definidas, hoy en día se entrelazan en muchos puntos: la rama quirúrgica y la rama de la medicina interna. En la rama de la medicina interna es donde después hay subespecialidades como la cardiología, la neumología, la oncología, la hematología, la nefrología, etc. Entonces, como médico internista tienes capacidad de ver cualquier enfermedad del adulto. Digamos que somos los pediatras de los adultos, es lo que hacemos los médicos internistas. Es donde está la mayor parte de la ciencia y nuestros compañeros quirúrgicos se encargan de resolver los problemas con un gran conocimiento y base de conocimientos médicos a través de procedimientos. Después de hacer medicina interna tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad en cardiología y en lo que llamamos hoy en día intervencionismo cardíaco, que es hacer cateterismos cardíacos, es decir, pequeñas punciones a través de la piel para llegar a una arteria, ya sea a través de la muñeca, de la ingle o de cualquier sitio que esté accesible, para pasar tubitos muy delgaditos hacia las arterias y reabrirlas cuando estas se ocluyen en pacientes que tienen angina de pecho, que tienen infartos, que tienen accidentes cerebrovasculares por embolias. Y posterior a esto tuve la fortuna de que me becara a la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto es ya a mediados de los años 90, 1996, para ir a la Universidad de Baylor en Houston a hacer otra subespecialidad en arritmias cardíacas. Soy electrofisiólogo, entonces soy médico general, soy médico internista, soy cardiólogo intervencionista y soy electrofisiólogo, y además tengo el honor de tener poco más de 23 años de ser maestros de la materia, tanto en medicina interna como en cardiología, en pregrado y en posgrado, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Es lo que hasta ahorita hemos hecho. Terminamos nuestro doctorado en medicina precisamente con un protocolo de farmacogenética hace algunos meses, en septiembre del 2019, y trabajamos en el medio privado además desde el año 1997, tenemos nuestra propia clínica de cardiología. Ok, Félix, fíjate qué padre, siempre me encanta trabajar con médicos, con académicos, con gente, ingenieros, pues porque son bien técnicos y son súper puntuales. Pero ¿qué pasa? Fíjate, ahorita, yo creo que ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Pero Así es importantísimo, en una situación con la que estamos viviendo, estamos en una realidad inusual donde por momentos hemos estado pasando por fases de que no pasa nada, aquí no va a llegar, pero pues desgraciadamente ya llegó a más de 192 países un tema como el coronavirus, ¿verdad? Entonces, a veces no quisiéramos tocar esos temas, quisiéramos que pasaran de largo, pero desgraciadamente son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra vida. Así es. Y quisiera que nos platicaras un poquito, para varios puntos en especial. La primera de mis preguntas va muy enfocada en que, hay un porcentaje de la población que sí pudo mantener una cuarentena y que ha podido tener el privilegio, se puede decir, no quiero decir la oportunidad porque ya es un privilegio, el que hayamos podido decir, no salimos de nuestras casas, que yo como comerciante o como propietario de un negocio dijera, lo cierro, es inusual. Hay gente que no puede cerrar, hay gente que, y si lo cierra prácticamente lo va a cerrar definitivamente. Entonces, pero sin embargo, quisiera que nos explicaras exactamente en medidas puntuales, cuáles son las medidas efectivas que sí nos van a ayudar en este periodo a ese porcentaje que sí está haciendo la cuarentena. Y ya después hablaremos de aquel que no ha podido porque no puede, porque no tiene la posibilidad, por lo que sea, pero
estamos hablando que es un 20% de la población, realmente no es tanto, y eso es lo más preocupante. Quisiera que nos pudiera decir, pero qué medidas puntuales hoy no deben de faltar en esas personas que están haciendo la persona, porque hay cosas que estamos haciendo que tiran a la basura todo lo que te cuidas. Así es. O sea, y esas son las que me gustaría que me dijeras. Yo no las quisiera decir porque yo ya las he comentado en otros programas, las he dicho, muchas de la barra de la programación la dice, pero quisiera que una persona que obviamente, un cardiólogo, que es una persona que sí está muy consciente de lo que hace ese virus en nuestros pulmones, en nuestro corazón, entonces, no sé si me estoy explicando. Definitivamente. Primero, para la audiencia, antes de que nos lo critiquen, no tenemos cubreboca, estamos a una distancia apropiada y casualmente hace un par de días nos hicimos pruebas para ver que estuviésemos negativos para coronavirus, así es que estamos asintomáticos totalmente. Yo creo que lo más importante para la población es explicarles, tal vez como normalmente lo hacemos en una consulta, en qué consiste la enfermedad, quién es el enemigo y qué es lo que necesitamos hacer para prevenir problemas de manera inicial, o hacer una prevención secundaria o una prevención terciaria. Y creo que ahí es donde hemos fallado en cierta medida el gremio médico. En cierta medida creo que han exagerado las circunstancias los medios de comunicación, y creo que se han cometido errores garrafales de comunicación por parte de algunas de las autoridades que no han sabido expresar qué es lo que está ocurriendo y cuál es y quién es el enemigo. Creo que lo más importante es pensar primero, bueno, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Como bien mencionaba, más de 190 países prácticamente con un proceso infeccioso a través de un virus que se llama coronavirus, que ya se hizo famoso el nombre. Los coronavirus son una familia de virus que se conocen al menos por antecedentes con antigüedad con un virus común de hace más de 10.000 años. Y se sabe que sobre todo infectan mamíferos y aves. Existe un grupo de los coronavirus, que son 4, los alfa, los beta, los gamas y los deltas, que pueden infectar solo a mamíferos o solo a aves. A mamíferos infectan sobre todo los coronavirus alfa y beta, y los gamma y los delta afectan sobre todo a aves, pájaros, murciélagos, incluyendo. Este virus sufrió una transformación en una de sus variedades. Este virus es conocido ampliamente en el medio médico. Cuando llevé la carrera de medicina en los 80 era parte de lo que revisábamos ya como doctores en 1984, como parte de la clasificación de los virus. Hay coronavirus, hay ecovirus, hay retrovirus, hay una gran cantidad de subfamilias de virus y cada una da cierta sintomatología en lo particular. Dentro de estas, los coronavirus son conocidos por causar infecciones respiratorias y generalmente dan cuadros como si fueran catarros comunes. La gripe se parece mucho a los rinovirus en ese sentido. Lo que está ocurriendo hoy en día es que lamentablemente la población humana está invadiendo el territorio de los animales salvajes. Estamos invadiendo las selvas, estamos invadiendo los bosques, estamos invadiendo las cuevas y estamos comenzando a convivir como raza humana con animales que anteriormente no convivíamos. Y algunos virus que esos animales padecen están sufriendo mutaciones o cambios en su genética, para entenderlo un poco más claro, y están pudiendo trasladarse al humano y ahora infectar al humano. Un virus que antes solo mataba pollos, gallinas y cerdos, ahora se transforma y también puede ser transmitido al humano, y el humano transmitirlo de humanos a humanos y crear una gran contagio, una epidemia, una pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, saber de qué se trata. Es un virus que tiende a transmitirse por vía respiratoria y por contacto cercano. ¿A través de qué? A través de pequeñas gotas de saliva que llevan el virus en él. Las medidas de cómo debo prevenir una enfermedad respiratoria que se transmite a través de las microgotas de saliva o de las grandes gotitas de saliva es mantener una distancia adecuada cuando alguien tose o estornuda, lavarte las manos para que en caso de que esas gotitas de saliva hayan caído sobre superficies y tú las hayas tocado sin saber que ahí había una gotita de saliva, porque pueden durar varias horas vivos sobre superficies de estos virus en condiciones ambientales adecuadas, te laves las manos frecuentemente cuando hayas tocado alguna superficie, y lo más importante es estar alejadas de las personas que pudiesen tener síntomas de esta enfermedad respiratoria. Suena muy fácil en la práctica, no lo es. ¿Por qué? Porque hemos lamentablemente durante años tenido malos hábitos higiénicos. Nunca falte el comentario de aquel amigo que cuando estás en una reunión dices, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien agripado? Sí, pero no te podía fallar a la fiesta. Bueno, esa persona fue a nuestra fiesta con infección respiratoria y lo vemos como un gran acto de sacrificio porque se siente mal, trae fiebre, trae tos, está con estornudos e hizo el esfuerzo de ir a nuestra fiesta.
Eso más que algo heroico es una irresponsabilidad, puesto que está esparciendo el virus entre los demás. No debemos de agradecer. Tomen el regalo, denle la comida para llevar y permitan que la fiesta siga sin que los demás nos enfermemos. Entonces, puntualmente, cuando hay una infección que se transmite a través de la vía respiratoria, a través de microgotitas de saliva o de grandes gotas de saliva, es mantente alejado de quienes puedas que tengan esos problemas. Y de ahí viene el aislamiento que nos están recomendando hacer en casa. Si tú aíslas a las personas para que no estén en contacto con quienes están enfermos, pues ese enfermo no la podrá transmitir. Si ese invitado a nuestra fiesta no va a la fiesta, pues no infectará a los asistentes a nuestra fiesta. Si te lavas las manos frecuentemente, difícilmente traerás en tus manos el virus, y entonces si te tocas la cara, los ojos, la boca, lo cual no debes de hacer regularmente, pues no te llevarás el virus hacia tu persona. El virus puede entrar a través de la nariz, a través de la boca y a través de los ojos, atravesando la conjuntiva, que es la capita clarita que cubre los ojos. Por ello, la infección puede transmitirse si alguien estornuda en esta habitación y se quedan microgotas de saliva flotando hasta 20 minutos, se llaman microdroplets en inglés, son microgotitas de saliva, aerosoles de saliva. Puede entrar una persona 10 minutos después de esta habitación, si no tiene la ventilación adecuada, y haber todavía gotitas de saliva en él, respirar, introducirlas. Por cada virus que entra a nuestro organismo e infecta una célula, el virus llega a la célula de nuestro cuerpo, se introduce en él, introduce su material genético que se llama RNA, el ácido desoxirribonucleico, y ese RNA lo incorpora a nuestra célula humana como parte de su estructura, y el virus entonces se empieza a replicar. Cada virus en contacto con una célula humana puede generar entre 10.000 y 100.000 virus, y así sucesivamente. O sea, hasta es como si estuviéramos haciendo de la receta poner el ingrediente que faltaba. Exactamente. Tienes toda la sustancia que se ocupaba, que es el cuerpo humano y sus células, con sus nutrientes y oxígeno, para poder que agregando el virus, este virus pueda crecer, como luego decimos, como en un extraordinario en nuestro cuerpo caldo de cultivo, para que se estén generando millones y millones de virus. Cuando llega el momento en el que son muchísimos los virus comparados contra nuestras defensas, es que la persona o el paciente ya comienza a tener síntomas. Sí, además ya, pero mucho antes ya es transmisor, o sea, él tiene los síntomas 14 días después, pero ya a partir de qué día ya está transmitiendo el virus. Eso es importante saberlo. Los síntomas, cuando una persona está en contacto con alguien que está infectado, tenga o no síntomas esa persona infectada, y aquí es la parte importante que nos dará pie después al punto de y cómo sabemos quién sí está enfermo y quién no está enfermo, porque no todos los enfermos tienen molestias. Yo me puedo sentir perfectamente bien ahorita y sin embargo poder transmitir el virus, aunque tengo una prueba negativa de hace 2 días respecto al mismo. Aquí la parte más importante es el poder detectar que a partir de que yo estoy en contacto con alguien que tenga el virus, a las 2 o 4 días ya puedo comenzar a tener síntomas. Es decir, el periodo de incubación o lo que tarda entre que el virus entra a mi organismo y se reproduce y replica lo suficientemente rápido para poder comenzar a causarme molestias puede ser tan corto como 2 o 4 días. Puedo ir a 7 o a 10 días. Sin embargo, ¿de qué depende? De la carga, de la cantidad de virus a los que estuve expuestos. Tenemos lamentables ejemplos para demostrarlo de cómo algunos de nuestros compañeros de gremio médico sufrieron la muerte al atender a personas en una clínica de la ciudad de Monclova porque llegaron varios pacientes con COVID-19, ellos no sabían, no se protegieron. Un cóctel de virus prácticamente. Y fue una gran cantidad, una masa crítica de virus tan enorme a la que estuvieron expuestos que aun y cuando eran personas aparentemente por lo demás sanas, varios de los médicos fallecieron y otros 23 resultaron infectados. ¿Por qué? Porque la masa o la cantidad de virus a los que estuvieron expuestos fue enorme, ¿sí? Eso depende o determina qué tan rápido tengo o no los síntomas y también mi vulnerabilidad. Es decir, si yo tengo enfermedades que predisponen a que más fácilmente un virus pueda entrar a mi organismo, se replique rápido y aparte me tome, como lo llamamos comúnmente, aunque no es tan simple, con mi sistema inmune bajo o con mi sistema inmune normal, pero si esa masa de virus es enorme y yo no la puedo combatir, comenzaré a tener molestias como tos, fiebre, dolor de garganta, sensación de falta de aire, sensación de opresión torácica. Incluso en circunstancias más graves, ese dolor torácico es permanente y puedo comenzar a tener datos de mala oxigenación. Entonces me canso fácil al hacer esfuerzos e incluso me pueden poner un poquito azules los labios, lo que llamamos acrocianosis, porque hay una mala oxigenación.
Estas son algunas de las molestias, desde las más leves con dolores de cabeza, fiebre y tos, por las que de inmediato debo de pensar en tengo que buscar a mi doctor. No pensamos, hombre, debe ser un catarro común, hombre, es que no dormí bien anoche, ¿sabes qué? Estuve hablando mucho y por eso traigo la garganta seca y por eso me duele. Hoy en día tenemos que ser muy cautos y considerar que alguien pueda tener realmente el problema y acudir de inmediato a quien sí sepa medicina, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, la desinformación. Si tu fuente de información que te va a orientar para saber cómo manejar las molestias, las no molestias o cómo cuidarte para no infectarte, no es una fuente calificada, es decir, no es un médico que tenga la información adecuada porque esté leyendo y esté todos los días actualizándose sobre lo nuevo que sale en ciencia respecto a la enfermedad. Hay que recordar que la enfermedad se llama COVID-19 porque es provocada por un coronavirus que provoca síndrome de estrés respiratorio agudo y que fue descrita por primera vez el 31 de diciembre del año 2019, aunque oficialmente fue declarada como enfermedad entre el 6 y el 8 de enero del 2020. Por eso se llama COVID-19, no por otra cosa. El SARS ya se había presentado en el año 2009 y este es el SARS-2, también por un coronavirus como el MERS, que es el síndrome de estrés respiratorio del Medio Oriente, que también es ocasionado por un coronavirus. Es decir, los doctores no somos ajenos a conocer enfermedades por coronavirus, enfermedades graves, pero lo importante es que no solo ser doctor, ahora sí que el hábito no hace al monje, lo importante es que ese doctor sepa sobre el tema. Y pudiese ser un doctor desde un médico general hasta el mejor de los infectólogos, pasando obviamente por los neumólogos, los médicos internistas. ¿Por qué los cardiólogos también? Porque la inmensa mayoría somos médicos internistas y además la enfermedad da complicaciones cardiovasculares. Entonces estamos muy inmersos en el manejo de pacientes que hasta el momento no ha llegado de una forma grande a nuestra región por otros motivos que platicaremos en un momento. Bueno, Félix, fíjate que ahorita me das, antes de que lleguemos a eso, hay algunos mitos que quisiera que los pudieras aclarar porque, bueno, ahí se están circulando que el virus en superficies físicas llega a durar hasta 5 días. Queremos saber si eso es cierto, también me gustaría mucho saber si eso es cierto, porque entonces, por eso mismo, ¿qué sucede? Que hay gente que está en cuarentena, que se ha estado enfermando porque le llevan las cosas contaminadas, no las sabe, las toca, y él, aunque lleva 15 días encerrado, 20 días, y de repente se han enfermado gente que no ha salido, que ya te puede perjudicar que no sale. Pero por otro lado tenemos el otro 80% del país que se está yendo a trabajar. O sea, tú la verdad es que si salimos a la calle vemos una baja de trabajo o una baja significativa, claro que está, porque hay negocios cerrados, hay negocios que cierran más temprano, pero no, en realidad la gente que, digo, se cerraron cines, se cerraron algunas empresas que no son perecederas y todo, pero sin embargo los centros comerciales, algunos siguen abriendo, la gente de centros, de supermercados sigue trabajando, todas las tienditas yo las veo trabajar, todos los Oxxos, todos. Entonces toda esa gente está teniendo todo en un día a día, muchísimo contacto con mucha gente caminando. Entonces, ¿por qué la gente veo hoy que se está relajando? ¿Por qué no debemos relajarnos, Félix? Yo quisiera que, eso es bien importante para mí, y te lo preguntaba el otro día, ¿por qué no debemos relajarnos? Porque todo aquel país y toda la gente que se relajó hoy está teniendo una carga significativa de muertes, y está teniendo ahora, tuvo que cerrar fronteras, eso no lo hubieran hecho si se hubieran cuidado, ¿no? Se relajan, y ahorita otra vez se están relajando con la pesquisa de que, pues si no, ¿de qué vivo? Tú vas a vivir, pues sí, pero si nos enfermamos todos, ninguno va a vivir, o sea, y ninguno va a estar bien, o sea, y además no tenemos la capacidad para contener un verdadero brote. O sea, en Nuevo León por lo menos no tenemos brote. O sea, en México sí, en Ciudad de México estaba fuertísimo, en Cuautitlán, en el Estado de México, en los centros penitenciarios. O sea, la verdad es que yo soy de Ciudad de México, mi familia, ya tenemos casos cercanos que ya fallecieron familiares. O sea, hay gente que ya me dijo, ¿sabes qué? Sí, estamos mal, custodios, enfermos, o sea, aquí lo estamos tomando, aunque sí vemos que hay una respuesta estatal importante y bueno, de todos lados, porque nosotros llegamos a la fase 3 mucho antes que el país. Nosotros, si recordarás, hace 15 días nosotros ya estábamos en fase 3 y apenas el día lunes empezamos fase 3 a nivel nacional. Entonces, creo que sí pudiera ser una buena medida, pero ¿por qué no, por lo menos Nuevo León, que hoy me interesa que Nuevo León esté enterado, ¿por qué no debemos de bajar la guardia? ¿Por qué tenemos eso que nos explicabas de los picos, del punto de pico de infección? ¿Por qué no llegar a Nuevo León y por qué debemos esperar que sí no llegue?
o si ya llegó y no nos hemos enterado, nos vamos a enterar en estos días. Ese es el tema. Quisiera que nos platicaras. Claro. Recapitulando un poquito en el tema, un nuevo virus aparece en la ciudad de Wuhan, en China, porque muta y ahora puede infectar en humanos. Ese virus no lo conocíamos y por lo tanto no estábamos preparados, nadie en la comunidad médica mundial, con un tratamiento específico con medicamentos, sean tomados, inyectados o por cualquier vía, y tampoco existe una vacuna para prevenirlo, como si hay vacunas para prevenir muchísimas otras enfermedades. La dinámica con la que se comporta el mundo hoy en día hace que la gente viajemos mucho, que tengamos mucho contacto y mucha interacción entre nosotros. Y entonces los desplazamientos poblacionales por trabajo, por negocios, por placer, por vacaciones, por compromisos personales, es muy dinámica. La gente que empezó a viajar desde Wuhan hacia Estados Unidos, desde Wuhan hacia Europa, desde Wuhan hacia Canadá, comenzaron a tener una dinámica muy particular de desplazamiento. Lo que hizo China cuando supo que existía el problema en Wuhan fue cerrar los vuelos para salir de Wuhan al resto de China para contener el problema. Tardan algunos días en hacer lo mismo, por ejemplo, para cancelar los vuelos de Wuhan hacia Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo hacia la costa oeste, Washington, California. Y ahí es donde empiezan los primeros casos en Estados Unidos de Norteamérica. No cancelan tampoco después viajes desde esas zonas hacia Europa porque nadie conocía la magnitud del problema ni se podía imaginar que iba a terminar en una pandemia. Y entonces comienza a haber la típica migración o los viajes por la temporada, era diciembre, vacaciones navideñas, además inicio de año, inicio de trabajo laboral, y empiezan a desplazarse hacia Europa. Y países como Italia, España y Francia comienzan a tener un catastrófico número de enfermos y contagios de este coronavirus porque no esperaban que se comportara con la virulencia, es decir, con la agresividad para poder afectar a pacientes. Dicho lo anterior, y al no guardar las medidas de cómo le hago para no contagiarme de una infección que se transmite por vía respiratoria, que insisto, esas medidas no son nuevas. Toda nuestra población en el mundo, todos nuestros pacientes, todas las personas, desde que estás en el kinder, nos lo enseñan a lávate las manos después de ir al baño. Si estornudas, hazlo cubriéndote la boca con tu antebrazo y con tu brazo. De preferencia cubriéndote además con un pañuelo al menos. Hoy en día recomendamos que sea un cubrebocas incluso, algo más sofisticado todavía. Al tocar superficies, lávate las manos y no te toques la cara, ni los ojos, ni la boca, porque si traes virus en las manos lo vas a contagiar, te vas a contagiar. Y además mantente en casa para que no estés en contacto con más gente. Sobre la pregunta que me decías, ¿por qué alguien después de 20 días de estar encerrado, 14 días de estar encerrado, al día 17 puede tener la infección por COVID-19? La respuesta es, lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta. Y tenemos solamente los doctores 4 meses de conocer sobre esto y por reportes de los mismos lugares que en forma caótica han estado atendiendo pacientes por la epidemia, ahora pandemia. Y entonces muchos de los reportes que inicialmente se presentaron no eran necesariamente 100% exactos desde el punto de vista médico, epidemiológico, de salud pública. Y resulta que hay pacientes que pueden manifestar enfermedad incluso 20 días, según algunos reportes, después de haber estado en contacto aparentemente con el virus. Esa es una explicación. La otra explicación es, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que la persona con la que convives en la casa a lo mejor no fue la que salió al mandado y al ir al mandado a ponerle gasolina al coche, cuando bajó el vidrio, cuando lo atendió la cajera y pagó, estuvo en contacto hace 7 días con alguien que sí estaba infectado y esa ahora persona que llevó a la casa el mandado, que llenó el tanque de gasolina, conviviste con él y a los 14 días todos tienen el virus y fue a los 20 de estar encerrado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que el encierro no es total, es decir, no es un toque de queda bajo el que estamos, porque sería casi imposible sobrevivir para muchas personas que viven al día en cuanto al ingreso económico, en cuanto a la capacidad para tener acceso a alimentos, en cuanto a la capacidad para tener resistencia o tolerancia en sus ahorros, para poder decir... Nadie podría estar totalmente aislado, es una realidad, tendríamos que tener contacto con el exterior en algún momento, ese es el punto, ¿no? Suponte que es un huracán y que afuera está lloviendo y que te tienes que quedar encerrado en el cuarto, sí se puede, el problema es que nadie ha tomado como autoridad la decisión de decretarlo de esa manera, si no es un toque de queda. Y lo segundo, no hemos hecho lo suficiente todos, y me refiero a toda la población, porque tal vez algunos traigan el cubreboca, pero cuando entrenamos a la población general, a 120 millones de México, de personas a que sepan usar un cubreboca? Sí, una cosa es que te lo pongas, y otra cosa es que te proteja, y otra cosa es que lo sepas usar. Y ahí va también
otra lamentable realidad. Hay de cubrebocas a cubrebocas, hay cubrebocas, hay mascarillas quirúrgicas y hay respiradores. Entonces hay toda una serie de clasificación de equipos, utensilios para cubrirte la nariz y la boca, para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias o para adquirirlas, que tienen cierto grado de protección. Por ejemplo, los cubrebocas de tela que tienen un tejido y tienen una porosidad que va de más de 5000 micras, si nos recordamos esa unidad de medición, pero tomamos en cuenta que el virus mide entre 80 y 120 nanómetros, que es una unidad de medición todavía más pequeña que una micra, pues es como tratar de cubrir con tela de gallinero la casa para que no se metan los zancudos. Vamos a ponerlo así en ese ejemplo un poquito exagerado. Van a pasar. ¿Por qué recomendamos de todas maneras que la gente traiga un cubreboca? Porque al menos las gotas grandes de saliva que traen el virus se van a quedar adheridas a la mascarilla o al cubreboca. Y yo pienso que eso va a hacer que tu cantidad de virus al que puedas estar expuesto disminuya. Pero ojo, si sabes usar el cubreboca. Si no sabes cómo usarlo, los doctores nos entrenan en eso desde que estamos en tercer año de la carrera. No lo toques, no lo muevas. Si lo tocas, trae guantes, ya te contaminaste, inicia todo el proceso otra vez. Así hasta que aprendes y para ti ya aprendes a vivir vestido de esa manera. Como las novias en la boda. No se vuelven a tocar la cara, no se vuelven a tocar el peinado, no se vuelven a sujetar el tocado que tienen o el velo, porque ya saben que si lo hacen van a cambiar y no se van a ver tan hermosas como se ven el día de la boda. Se ven mejor aún después de la boda, pero el día de la boda quieren verse de determinada forma. Acá ocurre lo mismo, la gente no sabe cómo usar un cubreboca. Y por más que le insistimos en que lo use, tú encuentras a la gente en la calle con el cubreboca tapándole la boca, pero no la nariz. Y están expuestos los ojos y la nariz y por ahí también entra el virus. O tienen el cubreboca bien puesto, pero están hablando y al hablar salen pequeñas gotitas de saliva. Ahorita que estamos hablando hay micro gotitas de saliva que se están expulsando. Se quedan impregnadas en el cubreboca. Cuando lo tocan con la mano para acomodársele porque se les corrió, ya traen el virus en la mano y luego se tocan la cara o como quiera saludan a alguien de puño o como quiera toman los utensilios en la casa y no los limpian y entonces ya transmitiste el virus potencialmente al resto de la gente. ¿Qué tengo que hacer? Es una enfermedad respiratoria, entonces tengo que cubrirme al toser o estornudar, de preferencia traer un cubreboca para que sea menor la cantidad de saliva que se expulse. Insisto, ojo, eso no, traer un cubreboca no te hace inmune a que puedas de todas maneras infectarte. Y eso es muy importante porque hay gente que tiene el cubreboca y usa mucho la frase, tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Es cierto, pero creo que la frase correcta sería, yo te disminuyo el riesgo a ti, tú me disminuyes el riesgo a mí, porque con ese cubrebocas nos podemos infectar los dos. Entonces, salvo que sea un respirador N95 o KF95 o KN95, que son una variante de cubrebocas que usamos los doctores cuando no queremos que los virus entren a través del cubreboca que nos tapa también la nariz, y además usamos gogles, porque esos cubrebocas tienen orificios de tejido tan pequeños, a diferencia de los de tela, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, que no dejan entrar partículas mayores de 0.3 micras, y entonces el virus ya no puede pasar por ahí. Sin embargo, estos respiradores son un poco incómodos y los estamos utilizando ahorita solo para la industria médica, puesto que se producen en pequeñas cantidades y sería catastrófico que nuestros doctores se quedaran sin este material. De hecho, hoy por hoy, la principal queja del gremio médico y de las enfermeras y de los químicos y de los paramédicos es no tenemos suficientes equipos de protección personal. Seguramente han escuchado el término. ¿Qué es un equipo de protección personal? Cuando hablas de infecciones virales de transmisión respiratoria como el coronavirus, estamos hablando de gogles para que el virus no entre por los ojos, de mascarillas o respiradores calidad N95 o similar, ya sean chinas, coreanas, europeas, que son las FPP2, las KN95 en China, las KF94 en Corea, las N95 en Estados Unidos, son todas equivalentes a no dejar pasar virus, pero son muy escasas. Y lamentablemente el mercado ha provocado, en base a la oferta y demanda, que si normalmente cuestan $1, ahorita cuestan 400 pesos. Entonces es terrible que la gente además lucre con ello. Entonces, ¿por qué no hemos llegado aún en Nuevo León a tener el suficiente número de casos y desde hace 5 o 6 semanas estamos encerrados? Porque lamentablemente creo que ahí sí, a nivel federal, se han equivocado en la estrategia algunas personas de nuestras autoridades de salud. Creo que en Nuevo León lo hemos hecho bastante bien,
pero creo que se han hecho las cosas en base también a información federal. Y el gran defecto que tiene la estrategia que estamos implementando, en mi humilde opinión, es no podemos atacar a un enemigo si no sabemos de cuántos enemigos se tratan. ¿A qué me refiero? La única forma de saber cómo abordar un problema cuando estás hablando de pacientes enfermos es cuántos enfermos tengo. Y en la fase crítica para saberlo es, los síntomas son muy generales, puede ser un dolor de garganta porque hablé mucho, porque tuve reflujo, porque tengo un rinovirus, porque tengo un coronavirus, pero de otra variante que no es el SARS-CoV-2, porque hay otras 3 o 4 tipos de coronavirus que nos dan infecciones de manera estacional o de manera endémica en nuestra región. En Nuevo León es muy común el CoV-NL63, por ejemplo. Y si no hago pruebas para detectar cuántos pacientes enfermos tengo, es imposible establecer una estrategia. Es como tratar de hacer una fiesta en la casa y después preguntarte, ok, ¿cuántos kilos de carne compro para los invitados? Pues ¿cuántos invitados va a haber? No, pues no sé. Ah, Chihuahua, bueno, un aproximado, son 5, son 10, es una boda, son 500. No sé. Y entonces, ¿con cuánto te preparas para la fiesta? No tienes forma de saberlo. Esta no es una fiesta, esta enfermedad. Pero es lo mismo, soy doctor, soy sistema de salud. ¿Cuántos enfermos tengo? No sé. ¿Con cuánto me preparo para atenderlos? No sé. Y el grave error entonces consiste en no hacer 2 tipos de pruebas. La prueba que confirma la presencia del virus en la persona, que detecta el RNA dentro de la nasofaringe o de la vía oral del paciente, y eso es una prueba que se tarda 1 o 2 días en reportarse, y esa es la prueba que me dice, sí estás enfermo. Entonces a mí me gustaría, obviamente, como todos los doctores del mundo, saber en mi población cuántos pacientes con síntomas o que tengan indicaciones de hacerse la prueba tengo, porque eso me va a permitir saber cómo me tengo que preparar y en dónde me tengo que preparar para detectarlos y atenderlos, y cuántos, aproximadamente 80% de ellos cursarán con una sintomatología que tiene que ver casi con un catarro común, un poco de fiebre, un poco de tos, un poquito de flemas, un poco de ataque al estado general, decaído, dolor muscular, dolor articular, fiebre en picos, pero después de unos días con analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, es decir, medicinas que quiten inflamación y la fiebre, más antihistamínicos que corten el escurrimiento nasal, aunque es muy escaso en esta enfermedad en lo particular, mejorarán y se curarán. Y otro porcentaje requerirá ir a ver al doctor, otro porcentaje requerirá estar en el hospital, probablemente el 10% de los pacientes que se enfermen, y el 5% requerirán cuidados intensivos, y probablemente un 1 a 2% requerirán incluso que los conecte un ventilador mecánico para que les ayude a respirar. Y ese es nuestro problema, que no tenemos suficientes camas en cuidados intensivos. En Nuevo León, si mal no recuerdo, hay menos de 160, 170, y no tenemos por lo tanto suficientes respiradores. Y camas hospitalarias dedicadas en Nuevo León a atender el problema de coronavirus, pues son menos de 1,500. Y en ese sentido, tenemos muy poca capacidad en una entidad como Nuevo León, que tiene casi 4,5, 5 millones de habitantes. Si tenemos un brusco aumento en el número de enfermos y de personas que requerirán atención, tenemos muy pocas posibilidades de atenderles correctamente. Entonces, necesito la prueba de diagnóstico, no se están haciendo. Para que se den una idea, en México se están haciendo 387 pruebas por cada millón de habitantes. Solo en Nueva York se hacen aproximadamente 12,800 pruebas por cada millón de habitantes. Y aún así tienen una epidemia que hoy en día es el epicentro del problema. ¿Por qué? Porque es un puerto de entrada, de Nueva York y Nueva Jersey, para con la población de Europa, también para con la población del resto de Norteamérica. A él, lo reviso a él, le hago exámenes a él y le doy una receta puntuales a él. Exacto. Tal vez lo que a él le dé, de ninguna manera lo volveré a repetir en los siguientes 250 pacientes, aunque tengan las mismas enfermedades aparentemente. Porque cada paciente es único, ¿no? Es individual. Definitivamente. Entonces, hacer pruebas para detectar quién está enfermo y a esa persona aislarla y aislar a sus contactos y aislar a los contactos de los contactos para que la enfermedad no se esparza es lo que deberíamos estar haciendo. Pero no hay pruebas de detección. La Secretaría no puede hacer. Realmente lo que estás diciendo es que en realidad estamos trabajando en muchos casos como supuestos coronavirus, sí, porque no tenemos la certeza, o sea, con la cantidad de pruebas que estamos teniendo. Entonces ese es el riesgo, por un lado. Pero por el otro me gustaría, fíjate, ahorita acabas de tocar un tema que me trae mucho y quiero que me lo digas, contéstale a la raza. Quiero que ya, ahorita hoy le hable Félix Cedillo, el usuario de toda esa gente
que te barre, que te lava, que está ahorita cortando el césped por el municipio, que los están poniendo a hacer puentes. Esa es otra cosa que también te quisiera decir y que a mí se me hace un riesgo muy tremendo porque los sistemas de gobierno, ninguno se ha detenido, ¿eh? O sea, yo no he visto que dejen de... Digo, sí lo entiendo, que tienen que trabajar porque hay que desasolvar, o sea, hay cosas que no se pueden parar, o sea, eso sí lo entiendo. Pero ¿qué medidas se tienen que tomar con toda esa gente que no puede parar? Y que además está viviendo en la Gloria Mendiola, que está viviendo en un cuarto donde hay 4 personas, no hay un baño, no hay una separación, tienen letrinas, ese es el tema. Y toda esa gente es la que te está entregando la comida en los centros comerciales, la que te está entregando en la moto el Coral Beer, o sea, no sé si me estoy explicando, ese tipo de cosas es el que está manejando el camión. Y no estoy diciendo que sea malo, solamente estoy diciendo que ellos... Esa raza que sepa cómo cuidarse, ellos, porque es otro nivel de atención y de cuidados, porque además hay pruebas para ellos, tienen una línea de atención que está saturada, a mí me llaman todos los días, me dicen, Gabo, yo no puedo acceder a eso, yo no sé ni cómo me voy a atender, llevo 5 horas y no me contestan y parece que se me siento mal, y pues ahí lo estoy tratando yo de entender y le hablo a la gente y le hablo al universitario, pero esa gente necesita una atención pronta o una respuesta pronta, porque si no, se desespera y como se siente bien, se anda saliendo a la calle, no se cuida y entonces ahí estamos, o sea, si me estoy explicando, háblale a la raza, o sea, claro. Avítate con esa raza que es el 80% y te confirmo que hasta hace poquito casi somos 7 millones en Nuevo León, entonces está tremendo. Es lo que normalmente hacemos en el consultorio, siempre le explico a mis pacientes que el 85% de la consulta es educación, es explicarles qué, por qué y cómo tienen la enfermedad. La parte del tratamiento es la más simple de todas. La parte de hacer el diagnóstico es la más sencilla, tal vez incluso después de que ya puedes establecer el tratamiento. Pero, ¿qué puedes hacer? Si no puedes mantener una distancia adecuada, si no puedes quedarte en casa, si no sabes usar un cubrebocas, y si no tienes un cubreboca adecuado o un respirador N95, lo más probable es que te acabes enfermando. Suena crudo, suena cruel, suena desesperanzador, pero es la realidad. Al final no tenemos inmunidad contra este virus. Pero no te preocupes, es decir, esto no debe de causar alarma, que eso es bien importante, porque la inmensa mayoría, 85 de cada 100 personas, o no se van a dar cuenta que se enfermaron, o van a tener un cuadro similar a un catarro común. ¿En quiénes debiésemos de prestar especial atención? Porque probablemente no les vaya a ir igual de bien. En las personas que son de más riesgo. Las personas que tienen 65 años de edad o más, las embarazadas, los niños menores de 5 años de edad, los pacientes con cáncer de cualquier tipo, sea sólido o cáncer como la leucemia, el linfoma que tienen los hematólogos. También las personas que se encuentran en hemodiálisis, las personas que tienen algún tipo de están de alguna forma inmunocomprometidos porque tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoide, por ejemplo, o como la espondilitis anquilosante, que son enfermedades, para quienes me escuchan y padecen la enfermedad sabrán de qué les estoy hablando. Son enfermedades donde tu cuerpo forma glóbulos blancos contra tu propio cuerpo, es una enfermedad autoinmune, forman autoanticuerpos, autodestructivas, y tienen que tomar medicinas que controlen esa respuesta de inflamación y eso los hace más susceptibles. Las personas que son bronquíticas crónicas, las personas que tienen enfisema pulmonar porque han fumado durante muchos años, porque han estado en contacto con humo de leña durante muchos años, las personas asmáticas, todo ese grupo de personas, a ellos sí deberíamos de tenerlos en toque de queda, bien cuidados, guardados, claro, diabéticos e hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen angina de pecho e infartos, pero sobre todo ese grupo de personas. No es el simple hecho de que seas hipertenso, es el hecho de que seas hipertenso, estés mal controlado y tal vez tengas algo de insuficiencia cardíaca. Es decir, la etiqueta o el nombre de la enfermedad no es lo que te hace susceptible, sino tú esté controlada, ¿no? Así es. El diabético que tiene un año, 2 años controlado, pues quiere decir que es una persona sana con una enfermedad, ¿no? Okay. Es una persona enferma, controlada, con casi el mismo riesgo de complicarse que alguien no enfermo. Esa es la ventaja de ir al doctor, tomarte las medicinas y que estés en control cuando vas a verlo cada 3 o 4 meses al consultorio, si no, pues, ¿cuál sería el punto, no? Si como quiera me va a ir igual de mal, pero no, nosotros cambiamos la evolución y el rumbo de la enfermedad al tener al paciente en buen control. Entonces, ese grupo de personas sí la deberíamos de tener en toque de queda, es decir, el Estado debería de hacer un esfuerzo, de decir, ¿cómo hago para que ese grupo de población sí se quede en la casa, como fue el ordenamiento al cerrar la industria no esencial y mandarlos a la casa y quedarnos trabajando los que representamos la industria esencial, como la industria alimenticia? No podemos dejar de comer en México porque nos vamos a morir de hambre, no del virus.
no podemos dejar de atender en los hospitales, no podemos dejar de hacer que las enfermeras vayan a turno. Tal vez podamos hacer los turnos más espaciados, tal vez podamos designar áreas hospitaleras para atender pacientes con enfermedades respiratorias solamente y separarlos del resto de la población. Pero todo lo que sea esencial, tiene que haber suministro de agua, tiene que haber suministro de luz, si no colapsaríamos como sociedad. Pero los grupos de personas de alto riesgo que mencionábamos hace un momento, deberían de estar en casa, aislados, no tener contacto con el resto de la población para que no se nos enfermen. Porque ellos son los que van a representar ese 20% del total de los enfermos que ocuparían ir a ver un doctor, que llenarían los hospitales, que acabarían en terapia intensiva y o que ocuparían estar conectados a un ventilador mecánico para poder subsistir. Aún así, el 80% de los pacientes con coronavirus que se conectan a un ventilador, lamentablemente acaban falleciendo. Es decir, ni siquiera se trata de tener muchos ventiladores para que todos nos curemos. Ojalá esa fuera solamente la solución, ojalá entre comillas, porque sería cuestión de producirlos y de sacarlos a ver de dónde, ¿sí? El problema es que para cuando te intubé, es que estabas tan grave que tu pronóstico de vida es muy malo. 80% de posibilidades de mortalidad, 20% de posibilidades de sobrevida. ¿Cuál es mi objetivo como doctor entonces? Que no llegues a tener que ocupar un ventilador, que no llegues a tener que estar en terapia intensiva, que ni siquiera te tenga que internar. Pero ahí los pacientes tienen que ayudar un poco. Contactar a sus doctores por si tienen cualquiera de estas enfermedades que los hacen de alto riesgo para poder consultar y ver que estén en control, para no dejar de tomar sus medicinas, para no dejar de ir a sus consultas si son prioritarias, para ponerse en contacto por videollamada si es necesario y hacer una consulta por videoconferencia. Para eso es la tecnología. Pero necesitamos todos estar en el mismo canal, no escuchar la desinformación y sobre todo no psicotizarnos. A mí me tocó en lo particular estar en la ciudad de Washington, D.C., cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas y del Pentágono, cuando aquel desastroso ataque en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo estaba en la ciudad de Washington en un congreso, en septiembre del 2001, el 11 de septiembre. Y me tocó vivir cómo toda la población estadounidense estuvo en estado de histeria durante los siguientes meses por ese ataque terrorista, que es lo que pretende el terror, ¿sí? Causar caos generalizado en la sociedad. Esto no es un ataque por parte de un grupo de personas que están mal de sus facultades mentales. Es un ataque por una enfermedad, por un virus. Pero la forma en la que lo manejan los medios, en lugar de orientarte sobre qué vamos a hacer el día de hoy para que estés relajado y tranquilo, qué vamos a hacer el día de hoy para darte la información que requieres y te protejas y no te contagies o te contagien, qué vamos a hacer el día de hoy sobre las técnicas y las clases para saber cómo usar un cubreboca, para saber cuándo acudir al doctor porque tengo dolor de cabeza, porque tengo fiebre, porque tengo dolor de garganta, porque siento que me falta el aire, porque siento que me presiona el pecho, porque tengo dolores musculares, porque me estoy poniendo azulito de los labios y no tolero caminar lo que antes toleraba caminando. ¿Cómo reafirmarte esto? Y dejar para los doctores que nos estamos encargando de atender pacientes con estos problemas y para las autoridades sanitarias, el lidiar con la enfermedad o con el problema en sí, creo que sería lo más importante. Pero si yo a ti, población, te traslado el problema de decirte que todo lo que te diga lo multipliques por 8.3, entonces, porque no tengo realmente información, porque realmente no pude conseguir los equipos o los aditamentos para hacer pruebas rápidas de diagnóstico, pues entonces te empiezo a perder la confianza. Y si no coincide el número de enfermos en las actas, lamentablemente, de defunción, el número de muertos con el que me están reportando, pues te pierdo la confianza. Y si un día alguien en la televisión denuncia que esto es inadecuado y amenaza al Estado con clausurar ese programa, pues entonces pierdo la confianza. Y si veo a la gente que algunos sí se quedan en casa y los que estamos en casa estamos viendo la tele y vemos que todo el resto de la población, el otro 80%, no se quiso quedar en casa y se fue a la playa y disfrutó la Semana Santa como si nada estuviera ocurriendo, y son los que nos van a infectar y los que se van a acabar los insumos para la atención médica, y yo traté de cumplir y cuando me toque enfermarme no va a ver con qué, pues pierdo la confianza. Entonces creo que aquí lo que nos falta al gremio médico es alzar la voz, hacer entrevistas y programas como este, lo cual les agradezco muchísimo, tener portales donde podamos dar información y tranquilidad, saber que lo más probable es que definitivamente vamos a salir adelante del problema, definitivamente va a haber decenas de miles de enfermos en México y lamentablemente va a haber miles de muertos, porque eso no es cuestión de buenos deseos, estamos hablando de una realidad médica. Es como esperar que hoy nadie muera infartado, o que hoy nadie muera por complicaciones de la obesidad, o por cáncer. Lo podemos desear con todo nuestro corazón y pedírselo a Dios, pero no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque también espera que nosotros hagamos lo que nos toca. Y creo que aquí debemos de hacer lo que nos corresponde. Mantener la calma, tomar medidas de precaución para no infectarnos,
no ir a espacios donde nos puedan infectar, minimizar el número de salidas de casa, saber cómo se estornuda, cómo se tose, cómo te lavas las manos, cómo te debes de cubrir cuando sales, y sobre todo, y lo más importante, estar en contacto con tu doctor y no minimizar las molestias que tienes. Un gran número de pacientes que atendemos, y no solamente de coronavirus, de todas las enfermedades que atendemos los doctores. Las alertas del cuerpo son naturales y son verdaderas, ¿no? Hay que hacerle caso al organismo. Así es una forma de protección de tu organismo y es una alarma que se enciende cuando tienes fiebre, algo está ocurriendo, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso infeccioso, algo pasa, ve y pregúntale al experto. Es como el carro, se prende el foquito y tienes que ver por qué algo está pasando. Exacto, y el carro sí lo llevamos al taller, pero nosotros no. Entonces es un problema cultural mundial, el ser humano tendemos a ser así. Muchas veces tratamos de evadir la realidad y pensar, no hombre, no ha de ser nada, ahorita se me quita. A pensar, Chihuahua, si es algo, déjame hablarle al doctor. Al menos hablarnos por teléfono. Ya no te pido que necesariamente vayas a una consulta. Y tengan en cuenta o consideren que seguramente muchos de los doctores que estamos trabajando, y como el resto de la gente que hacemos labores esenciales en la vida, en cierta forma poniéndonos un poquito más en riesgo, sin pegarle tampoco al héroe, pero poniéndonos un poquito más en riesgo, porque esa es nuestra convicción y nuestra vocación de servicio como profesionales y profesionistas de la salud, el acudir al doctor cuando sea necesario, o el saber que pueden venir y si no tienen recursos porque no han estado trabajando. Muchos doctores no estamos cobrando consultas en quien no puede pagarlas. Entonces no es ya cuestión de si tengo acceso o no tengo acceso. Depende de usted, depende de ti, el realmente quererte atender y poderte cuidar. No dejemos que el Estado haga todo, porque en ocasiones también somos muy comodines. Queremos que, es que el presidente tiene la culpa, el secretario de salud tiene la culpa. Chihuahua, ¿y tú hiciste la parte de lo que te tocaba? ¿Realmente no fuiste a esa fiesta? ¿Realmente no hiciste esa carne asada con 10 personas en tu casa de campo? ¿Realmente dejaste de ir a trabajar? ¿Realmente sabes usar un cubreboca? ¿Te lo pusiste? ¿Te lavaste las manos? ¿Tosiste como debe de hacerse con las reglas de etiqueta y de protección necesarias? ¿O al estornudar? ¿En serio lo hiciste? ¿No te tocaste la cara? Entonces, en ocasiones somos muy cómodos y le echamos la culpa al Estado y queremos que todo sea totalitario, pero después pedimos defender nuestras garantías individuales. Yo creo que aquí la responsabilidad es compartida, hay que apoyar a la autoridad, hay que hacer caso de todo lo que la autoridad nos indique respecto a las medidas de protección, pero sobre todo tienen a su médico de cabecera, tienen a su médico de confianza, háblenos, para eso estamos, y créannos, estamos ahí las 24 horas del día, y es un poco desgastante porque tienes que dedicarle las 2 horas o 3 que normalmente estudias, otra horita y media al día en estarte informando lo que ocurre en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica y en nuestro propio país o en Centro y Sudamérica, para estar actualizados, ver qué estrategias utilizaron, cuáles funcionaron, cuáles no, y cuáles son las medidas de tratamiento del paciente. Es que más que dar curas mágicas o más que ofrecer escenarios catastróficos, yo lo que les diría es una enfermedad más, de la cual seguramente saldrán adelante, siempre y cuando sigan las recomendaciones del doctor y acudan a tiempo a ver al doctor. No es lo mismo ver un paciente cuando ya tiene un infarto a un paciente que hace 20 años comenzó a tener el colesterol alto y la presión alta y se lo controlé para que 20 años después no se infartara. Entonces, no nos gusta atender la complicación grave porque tiene muy mal pronóstico comparado con la prevención del problema grave, que es simple y sencillamente, trata de no salir de tu casa, cúbrete al toser, cúbrete al estornudar, lávate las manos el número de veces que sea necesario, sobre todo al tocar superficies, no vayas a reuniones, si alguien va a salir a hacer las compras, que sea una sola persona y que tenga las medidas de protección en cuanto a su vestuario, incluso al llegar a casa. Recuerden que los cubrebocas no duran más de 3 o 4 horas para usarlos, está impregnado de saliva de cuando están hablando y respirando. Ese hay que desecharlo quitándolo del área de las ligas para tirarlo y usar uno nuevo cuando se requiere. Todas esas pequeñas medidas son las que hacen la gran diferencia al final, ¿sí? La vida está hecha de pequeños momentos y puede durar 100 años si ustedes quieren, pero puede estar presente o llena de un solo error en tu vida y hacer que no pases de los 25, 30 o 35 años. Pues Félix, fíjate qué triste que el tiempo se vaya tan rápido en derecho de réplica, pero la verdad es que creo que fue muy importante el mensaje y muy puntual. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas podido dar muy puntual esta información, porque sí requeríamos, creo que sí necesitábamos. Hemos estado trabajando en buscar en nuestra barra de comunicación hacer más grande la problemática, no malinformar, ser muy cuidadosos en qué informamos y qué informamos. Por eso te buscamos, porque queríamos pues una voz fresca, una voz imparcial, además muy objetiva, porque además sabemos que tú estás trabajando, tú estás haciendo cosas
para apoyar a esta situación. Y por último, me gustaría mucho que nos regales un mensaje final para Derecho de Réplica y sobre todo que nos puedas decir cómo podemos localizarte, cómo podemos ayudarte, porque sabemos que estás también ayudando, y cómo podemos sumarnos también a tu causa, porque eso es muy importante, que la gente sepa que no nada más eres un médico que hoy estás preocupado por también tu economía, sino porque muchísima gente esté sana. O sea, creo que eso es lo más importante. Claro, muchas gracias. Primero estén tranquilos, porque también he escuchado algunos comentarios y creo que es importante. Los médicos, la inmensa mayoría de sus médicos, tienen una gran calidad bioética. He escuchado muchas discusiones sobre, oye, ¿cómo es posible si no son dioses? ¿Cómo decir quién vive y quién muere? Si hay un solo ventilador, ¿a quién conectan? Si al de 80 años, al de 20 años. Así no pensamos los doctores. Créanme, evaluamos las situaciones, evaluamos posibilidades de salir adelante y lo que hacemos es tomar la mejor decisión para cada uno de los pacientes a cada momento. Eso es un doctor. Ser empático, ser subsidiario, ser solidario, tener ética, tener moral. Entonces, en ese sentido, confíen en su médico, que se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en los momentos más complicados. Félix, porque ha habido, en estos días hemos tenido algunos brotes de agresiones a los médicos. Y qué bueno que comentas esto, porque es importante que la gente se dé cuenta que son decisiones difíciles en el momento de que está pasando. Es como cuando tienes que decidir desconectar a un paciente, que tú te tienes que tomar la decisión difícil, pues el médico la toma todos los días y a cada minuto. Entonces, claro, qué bueno que lo dices, porque la gente debe entender que ya es de por sí un peso trabajoso el estar teniendo las vidas y la salud de muchísima gente. Claro, sobre todo tomando en cuenta que además hay un marco legal para esto. O sea, la eutanasia está prohibida en México, es ilegal. Yo no decido quién vive o quién muere, ni a quién le desconecto el ventilador, ni a quién se lo pongo. Simplemente lo que hago es atender a los pacientes y sacar adelante a todos aquellos que tienen las mayores posibilidades de salir adelante. Y eso es lo que ha hecho la ciencia médica desde su origen. Algo muy importante también es el poder comentarles que podemos ayudar ayudando a otros. Es decir, como bien comentaba hace un momento, lo que hicimos fue trabajar junto con una fundación, la Fundación para dar y unir y dar, es comunidad, con la señora Carmen Garza Tejunco y la empresa, mi esposa Claudia Anser y la de un servidor, para poder juntos estar recaudando fondos económicos y recursos en especie para poderlos donar a diferentes instituciones de salud. Comunidad, la fundación como tal, está dando material. Llevamos recaudados más de 50 millones de pesos a múltiples hospitales del sector salud y privados y el hospital universitario. Y nosotros en lo particular tenemos la encomienda de juntar equipos de protección personal para todo nuestro personal del hospital universitario, que también está haciendo lo propio a través de nuestro director Edelmiro Pérez Rodríguez, que está liderando excelentemente bien el proyecto para proteger a la comunidad contra este problema del coronavirus. Pero la ayuda nunca va a faltar, más bien nunca va a sobrar, siempre va a faltar, perdón. Y en ese sentido es importante el que nos puedan apoyar. Ya les transmitiremos a través de este medio en qué cuentas o en qué lugar se pueden hacer donativos en efectivo o en especie. Es también muy importante el que sepan... Sí, las redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales? No retransmitir información, sobre todo, que no esté verificada como cierta. Ayer veía una fotografía transmitida por un conocido cómico mexicano, pero que tiene un programa en Estados Unidos, que ponía una fotografía de un cantante lamentablemente fallecido y lo ponía como si fuera, lo presenta en las redes como si fuera un doctor que acaba de fallecer en una institución del Seguro Social. Es terrible. Y eso fue apenas anoche. Alguien se podría preguntar, bueno, el doctor habla mucho de prevención y el doctor habla mucho de cuidarse, ¿por qué trae traje y corbata? Hay que saber vestirse para la ocasión. En este momento estamos en una entrevista con una buena distancia, no estamos usando cubrebocas por ello, además nos acabamos de checar para ver que no estemos enfermos. Pero esto, créanme que en un momento más va a desaparecer, porque iniciaré mi consulta y me vestiré de equipo quirúrgico y con las medidas de protección adecuadas. Así es que no es que estemos dando el consejo y nos quedemos sin él, porque sé que le gusta mucho a la gente el poder ver hasta el más mínimo detalle. Somos muy metódicos, tratamos de ser objetivos. Hay una gran cantidad de excelentes médicos en la comunidad. Creo que en ese sentido México tiene una gran ventaja. Somos de los países del mundo, en Norteamérica al menos, que hacemos medicina de excelente nivel. En México en lo particular, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México y Monterrey sobre todo, creo que somos los mejores centros de medicina que tiene el país. Y hay que aprovechar esto. Pero hay que escuchar al doctor, hay que escuchar las recomendaciones, pero hay que preguntar. No se crean lo que leen si no es una fuente verificada. No se crean, con todo respeto, del remedio casero del compadre, de la comadre que les dice que hagan gárgaras de vinagre, que hagan gárgaras con sal,
que tomen bicarbonato. Ojalá el problema fuese tan simple de resolver y simplemente repartiríamos vinagre. Hay quien más ya le pone un toque personal y cambia el vinagre por tequila, son más inteligentes todavía o más fiesteros, pero no, tampoco funciona. Acérquense al médico, escuchen a nuestras autoridades de salud y sobre todo insistamos como gremio y como sociedad, necesitamos pruebas para hacer diagnóstico, para saber cuántos enfermos tenemos y poder hacer una estrategia adecuada de salud. Y necesitamos pruebas para detectar anticuerpos que nos digan quién ya está curado, para poder volver a echar a andar nuestra economía, porque todos aquellos que ya tengan inmunidad son los que ya pueden ir a trabajar. El tratar de echar a andar la economía otra vez, porque ya me cansé de estar en casa, porque ya necesito salir, porque ya me aburrí, porque, ¿sabes qué? Ya no me importa si me enfermo o no me enfermo, sin saber si eres sujeto de infectarte o de infectar a otros, es civilmente hablando altamente irresponsable. No hagamos eso, escuchemos y aprendamos. Les decía hace un momento, a mitad de la plática, que la infección era como un huracán que iba a pasar por todas partes del mundo. Bueno, el huracán no ha llegado a Monterrey. Está llegando una parte, como decimos, algunos de los brazos del huracán. Y entonces ya tenemos en Nuevo León 300 casos y fracción, 331, aumentaron 31 de ayer a hoy, un 10%. Y tenemos 8 muertos, lamentablemente. Pero es poco comparado con lo que viene cuando la enfermedad inicie. Y en ese momento es cuando más tranquilos, más calmos deben de estar y más en contacto con sus doctores y más seguir las indicaciones, sobre todo si son quédate en casa. Que esa es, creo, la forma en la que podemos, insisto, no vamos a evitar que nos enfermemos prácticamente todos. Bajar el número de enfermos por día, por semana, por mes, para dar oportunidad a que los doctores que sigan vivos teniendo equipo de protección personal, porque si nos mueren los doctores no va a haber quién nos atienda, y las enfermeras, y los químicos, y los vigilantes, y los encargados de dar la atención en los hospitales y en los consultorios. Hay que cuidarnos todos, hay que ser solidarios. Y de esa manera disminuir el número de enfermos para poder dar tiempo al sistema de salud a que nos atienda a todos, dar tiempo a que los científicos encuentren el tratamiento que cure el coronavirus, así como el oseltamivir nos ayuda a curar la influenza estacional, pues tendremos que encontrar finalmente medicamento para tratar la enfermedad y curarla, y en su momento una vacuna para prevenirlo. Pero no intenten tratamientos, no acaparen medicamentos que no esté demostrado médicamente hablando, porque lo leyeron o lo escucharon en la tele, o porque lo dijo el presidente de un país que la hidroxicloroquina es muy buena y que la cloroquina también. Los estudios que salieron publicados hace un par de días demuestran no solamente no funciona, sino que aumenta un 24% la mortalidad de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque la indicación la dio un político. Mis respetos, hay excelentes políticos, pero no son doctores, y yo no soy político. Entonces, creo que cada quien debe hacer la parte del trabajo que le corresponde, trabajar realmente en equipo y escucharnos y beneficiar y cuidar a la población. Ese es el mensaje que creo que es más importante, y tratar de ayudarnos. Ahorita ocupamos la ayuda de todos porque necesitamos que los hospitales se mantengan trabajando con doctores que estarán ahí por guardias, pero cubriendo 24 horas del día atendiendo a los cientos o miles de enfermos que vengan, y en su momento dar una atención adecuada y compasiva, pero necesitamos que apoyen para que ese doctor se mantenga en pie trabajando. Y los equipos de protección personal, que incluye gogles, cubrebocas con nivel N95, caretas, batas quirúrgicas desechables, botas, guantes, de acuerdo al área del hospital donde te encuentres, es el tipo de vestimenta que se ocupa. No todos ocupamos estar así vestidos todo el día, no todos estamos vestidos de la misma manera en las áreas de terapia intensiva, donde hay coronavirus, donde no hay coronavirus, cuando vas a intubar o extubar a un paciente, o en las áreas donde se decide y se categoriza quién puede o no estar enfermo. Es diferente a las áreas generales de hospital. Entonces, diferentes tipos de vestimenta que son desechables y duran unos cuantos minutos o horas funcionando y me la tengo que cambiar, es lo que hace que se requiera una gran cantidad de material, y por eso les pedimos encarecidamente su ayuda. Cuidándose para no tener que recibirlos en el hospital y acabarnos los insumos, pero sobre todo para que cuiden a su familia y se cuiden ustedes mismos. Pero si no se cuidan ustedes, no van a poder cuidar a los demás. En ese sentido se aplica: tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Pero no es a través de una simple cubreboca que no sabemos usar o que tal vez no tenga la gran capacidad para evitar la transmisión del virus, sino es a través de toda una serie de actitudes y comportamiento que es el que debiese tener la población en este momento. Y escuchar a las fuentes de información que realmente saben hablar del tema y que tienen conocimiento del tema. No vemos médicos perfectos, no descalificamos a ningún médico, es simplemente busquen doctores que tengan información actualizada y que sean fuente verdadera de lo que está ocurriendo al día, que además día a día la información cambia. Lo que hace un mes era impensable
y estaba contraindicado, hoy en día es la regla y es lo que está indicado. En ocasiones es porque científicamente está avalado, muchas veces y lamentablemente es por presión social o son decisiones político-económicas. Y la medicina, la política y la economía solo tienen que ver cuando una le da fondos a la otra para que funcione. Pero en medicina no curamos a nadie a través de decretos, ni curamos a nadie en base a decisiones económicas. La farmacoeconomía, que es la que decide si vale la pena que te den medicinas o no, porque nada más se salva uno de cada 10,000 personas a las que le doy la medicina, yo en mi caso en lo particular, yo se la doy. Ya si es económicamente factible o no para el Estado, es otro boleto. Mi decisión es que mi paciente tenga la misma oportunidad que los otros 9,999. ¿Sí? Si el costo es el precio que tienes que pagar para vivir o no, creo que en ese sentido como sociedad estamos muy arcaicos. No es el costo, pero ustedes tienen que ayudar cuidándose. Bueno, pues Félix, no me queda más que agradecerte una vez más en Derecho a Réplica. Hoy podemos dar la voz a médicos, a un factor importante de la comunidad que está en riesgo, que está. Nuestra más sincera felicitación a todos los médicos por tu conducto y todo el trabajo que estás haciendo. De verdad lo vamos a poner ahí, todas las redes, todo lo que nos mandes para que podamos, durante el programa que se esté transmitiendo, cómo los pueden apoyar, cómo los pueden encontrar, pero sobre todo que me quedo con este gran mensaje donde tú dices que tengamos paciencia, que creamos en las condiciones médicas que tenemos en Nuevo León y en el país. Y por favor, yo sí quisiera darte las gracias en nombre de toda la gente como médico y decirle a toda la población, cuidemos a nuestros médicos, respetemos a nuestros médicos y no perdamos la óptica de que ellos se están arriesgando por nosotros. Ellos están ahora sí que arriesgando el pellejo para que los demás estemos sanos. Entonces, esa desinformación que tú dices es la que nos ha hecho mucho daño, porque mientras en todos los demás países a los médicos se les está tratando con muchísimo respeto y se les está admirando mucho, en México estamos teniendo que los exhiben, que hablan mal de ellos, que dicen que son incompetentes, y la verdad yo quisiera que todo aquel que tiene un hijo médico le dijera a toda la gente cómo se siente cuando su hijo sale, cuando su esposo sale o cuando su hermano sale a combatir un virus, a trabajar, porque es su trabajo. Cuando algunos tenemos la elección de cuidarnos y quedarnos en casa. Entonces, pues solamente me queda más que agradecerte, Félix, muchísimas gracias. Y bueno, pues sigamos hablando de paz en Derecho de Réplica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.